And I thought, oh my God, I died. I thought I died. I remember being in surgery, and at that moment I felt love. I thought, I must have died on the operating table. Nancy Ryan nació y creció en una pequeña granja familiar en el Medio Oeste. Rodeada de la belleza de la naturaleza, desarrolló un fuerte sentido de conexión con el mundo que la rodeaba. Vio lo divino en la simplicidad de la tierra, la forma en que los árboles se extendían hacia el cielo, la suave brisa que transportaba el aroma del heno fresco, los pájaros cantando en la distancia. Había una sacralidad en su mundo que le brindaba consuelo incluso de niña, pero a medida que pasaban los años, el mundo de Nancy comenzó a cambiar. La comunidad religiosa unida que una vez le había ofrecido consuelo se vio sacudida por escándalos. La corrupción dentro de la iglesia y los informes de engaño entre los líderes sacudieron su fe hasta sus cimientos. Durante años, Nancy había encontrado paz en sus prácticas religiosas, creyendo que la vida tenía un propósito superior y que ella era parte de un plan más grande. Pero a medida que la confianza que había depositado en su comunidad flaqueaba, también lo hacía su creencia en lo divino. Para cuando Nancy ingresó a la universidad, la certeza de las creencias de su infancia se había desvanecido. Se dedicó a sus estudios, particularmente en el campo de la geología, donde encontró consuelo en los hechos y el sólido fundamento de la lógica. Su mente era aguda y rápidamente se ganó la reputación de ser una estudiante brillante e investigadora. En el mundo de la ciencia no había lugar para la duda o el misterio. Todo podía explicarse a través de datos y razón. Nancy se declaró atea, creyendo que todo en el universo podía entenderse a través de principios científicos. Pero a medida que su carrera floreció, comenzó a notar un creciente vacío interior. Faltaba algo que no podía precisar. A pesar de su éxito en el departamento de energía y su dominio de la escritura científica, Nancy comenzaba a sentirse desconectada del mismo mundo que alguna vez había abrazado con tanto entusiasmo. Intentó enterrar su descontento, concentrándose en el trabajo que tenía delante, pero en los momentos de tranquilidad, cuando el ruido de la vida diaria se desvanecía, no podía evitar preguntarse, ¿había más en la vida de lo que podía ver y medir? ¿Podría la ciencia explicar los misterios más profundos del alma? A mediados de sus 40 años, Nancy se encontraba en una encrucijada. Su matrimonio había terminado y se encontró buscando significado y propósito en un mundo que a menudo parecía caótico e impredecible. Era diciembre, un mes frío y amargo, pero Nancy decidió salir a andar en bicicleta. Necesitaba algo de tiempo para pensar, para despejar su mente y darle sentido a la tormenta que se desataba dentro de ella. Ese día, mientras pedaleaba por una rotonda concurrida cerca de su casa, no tenía idea de que los próximos momentos cambiarían su vida para siempre. Nancy notó el automóvil que se aproximaba por detrás, pero el conductor parecía distraído, su atención en otra parte, absorto en su teléfono. Nancy no tuvo tiempo de reaccionar. El automóvil chocó contra ella, arrastrándola más de 60 pies antes de detenerse finalmente. El impacto fue severo, dejando a Nancy con múltiples huesos rotos, un pulmón colapsado y graves lesiones en la columna vertebral. Mientras los paramédicos la llevaban apresuradamente al hospital, estaba apenas consciente, entrando y saliendo de la realidad. En esos fugaces momentos, Nancy experimentó una intensa sensación de miedo, pero también una extraña calma. Era como si estuviera separada de su cuerpo, flotando entre la vida y la muerte. No sentía dolor, solo una espera silenciosa, una espera que se sentía a la vez aterradora y extrañamente pacífica. Cuando llevaron a Nancy a la sala de operaciones, la anestesia hizo efecto y esperaba caer en la inconsciencia. Pero en cambio, sucedió algo increíble. No simplemente se desvaneció en el olvido. En cambio,
Se encontró en un lugar más allá de la imaginación, un lugar de belleza, paz y amor profundo. Se paró en una ladera vibrante, rodeada de montañas ondulantes y campos de flores silvestres. Los colores eran más brillantes, más vívidos que cualquier cosa que hubiera visto jamás en la tierra. El aire era fresco y puro, y había una sensación de paz que la envolvía, un sentimiento abrumador de pertenencia. La atmósfera se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. No había sentido del tiempo, no había relojes marcando el ritmo, no había distracciones. Era como si todo el universo se hubiera abierto ante ella y ella fuera parte de todo. Mientras estaba allí, llena de asombro, una voz le habló, suave pero firme. Bienvenido a casa, eres parte de nosotros. En ese momento, Nancy supo que ya no estaba en el mundo físico. Estaba en algún lugar más allá, en un lugar donde los límites del espacio y el tiempo ya no existían. Fue la experiencia más profunda que jamás había tenido. Todo se sentía perfectamente alineado y se dio cuenta de que su existencia terrenal, sus luchas, sus dudas, todo eso era solo un momento fugaz en el gran diseño del universo. Por primera vez en su vida, Nancy comprendió que la vida, la muerte y todo lo que hay entre ellas eran parte de un flujo continuo y cíclico de energía. Se sintió rodeada de un amor incondicional, un amor que trascendía el tiempo y el espacio, y fue recibida en un abrazo que se sintió eterno. Mientras Nancy exploraba este nuevo reino, fue guiada por una presencia, una fuerza que parecía conocerla mejor que ella misma. Esta presencia le mostró un mapa intrincado de su vida, un mapa de la vida que describía cada decisión que había tomado y cada camino que había tomado. Nancy observó cómo estos caminos se desplegaban ante sus ojos, cada uno conduciendo a un resultado diferente, pero todos convergiendo hacia el mismo destino. La revelación más impactante fue esta. El mapa mostraba que la vida no se trataba de tomar las decisiones correctas. En cambio, se trataba de las lecciones aprendidas en el camino. No había juicio, no había bueno o malo, solo experiencia. Experiencia que moldeaba el alma y la preparaba para el siguiente paso en su viaje. La presencia le habló a Nancy, impartiéndole sabiduría que le cambiaría la vida para siempre. No te confíes únicamente en la lógica, dijo. Tu mente es una herramienta poderosa, pero tu corazón es tu verdadera guía. Confía en tu intuición. Busca el equilibrio en todas las cosas. Esta fue una revelación que conmocionó a Nancy hasta la médula. Científica de corazón, había pasado toda su vida confiando en la razón y la lógica, descartando cualquier cosa que no pudiera cuantificarse o probarse. Ahora, en este plano superior, le decían que había más en la vida que datos y análisis. Había un conocimiento más profundo, una sabiduría que solo podía entenderse escuchando los susurros silenciosos del corazón. A Nancy también le mostró la importancia del equilibrio, no solo entre la lógica y la intuición, sino en todos los aspectos de la vida. La búsqueda del éxito, la riqueza material y los logros eran importantes, pero nunca debían eclipsar la importancia del amor, la conexión y el crecimiento espiritual. La vida no estaba destinada a vivirse en extremos, sino en armonía. Uno de los aspectos más poderosos de la experiencia de Nancy fue la revisión de la vida. En esta fase de su viaje, a Nancy se le mostraron momentos de su pasado, tanto los grandes como los pequeños eventos que habían dado forma a su vida. Pero esto no fue solo una visualización pasiva. Mientras revivía estos momentos, sintió las emociones de todos los involucrados, tanto la alegría que había compartido con los demás como el dolor que había causado. Experimentó todo, desde el amor que había dado hasta las palabras hirientes que había pronunciado en momentos de ira. Hubo un recuerdo que se destacó en particular, una acalorada discusión con su hermana menor durante su adolescencia. Nancy se había sentido frustrada,
y, en un momento de ira, había dicho algo profundamente hiriente. En su revisión, sintió el dolor de su hermana como si fuera propio. Sintió el peso de esas palabras, la forma en que habían desgarrado el corazón de su hermana. Este momento de claridad transformó la comprensión de Nancy sobre la conexión humana. Se dio cuenta de que cada acción, cada palabra, cada elección creaba ondas en el tejido del universo. Todo lo que hacemos, se dio cuenta Nancy, resuena más allá de lo físico. Nuestras acciones y palabras llevan un ripple energético que da forma al mundo que nos rodea. Vio que sus acciones eran parte de una red mucho más grande de interconexión, donde nadie estaba verdaderamente separado de nadie más. Aunque Nancy sintió una sensación abrumadora de paz en este otro reino, su viaje aún no había terminado. Su guía le informó que había acordado regresar a la Tierra antes de su nacimiento, que su trabajo no había terminado y que tenía más lecciones que aprender y compartir. Al principio, Nancy se resistió. ¿Por qué me iría de este paraíso?, preguntó. Pero la guía, con infinita paciencia y sabiduría, explicó: tienes mucho que aprender y compartir. Tu viaje no ha terminado. Serás necesaria. A regañadientes, Nancy estuvo de acuerdo. Echó un último vistazo al mundo, resplandeciente que la rodeaba antes de regresar a su cuerpo físico, su conciencia volviendo a la fría y estéril sala de recuperación. La recuperación de Nancy fue nada menos que milagrosa. A pesar de la gravedad de sus lesiones, se curó más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Atribuyó su rápida recuperación a la meditación, la gratitud y la profunda conciencia espiritual que había florecido dentro de ella después de su experiencia cercana a la muerte. Cada día se despertaba con un profundo sentido de aprecio por el simple regalo de estar viva. Nancy abrazó su segunda oportunidad con un renovado sentido de propósito. Ya no motivada por los mismos deseos de estatus o logro, se dedicó a vivir una vida arraigada en la compasión, la atención plena y el amor. El miedo, una vez un compañero constante, comenzó a desvanecerse, reemplazado por una profunda sensación de paz. Ahora sabía que la vida era mucho más que la rutina diaria, los elogios, el reconocimiento. Se trataba de conexión, amor y las verdades más profundas que todos llevamos dentro. El viaje de Nancy Ryan le había enseñado que la verdadera sanación provenía de dentro, que la mente, el cuerpo y el espíritu no eran entidades separadas, sino parte de un todo interconectado. Y fue esta comprensión la que la guiaría a medida que compartía su historia con el mundo. La historia de Nancy Ryan nos recuerda que la vida es un viaje sagrado, rico en lecciones que esperan ser descubiertas. Su experiencia cercana a la muerte ofrece un poderoso mensaje para vivir plenamente, amar profundamente y confiar en las conexiones invisibles que nos unen a todos.